en el corazón de Pyongyang, bajo la superficie de una ciudad diseñada para ocultar tanto como para exhibir, yace uno de los secretos mejor guardados del mundo contemporáneo: el supuesto palacio subterráneo de Kim Il-sung. Este complejo, rodeado de especulación y misterio, representa el ápice de un régimen que ha elevado el secreto y la paranoia a niveles de arte. La historia de este lugar, aunque no confirmada oficialmente, surge de testimonios fragmentados y análisis externos. Durante la Guerra de Corea, Kim Il-sung presenció de primera mano la devastación que un conflicto moderno podía infligir. La idea de crear un refugio impenetrable, una fortaleza subterránea capaz de resistir los peores ataques del enemigo, se consolidó en la mente del líder. No era solo un búnker, era un símbolo de la supervivencia del régimen, una extensión física de su narrativa de resistencia. La ubicación exacta del palacio es un enigma, pero se cree que está conectado con las profundidades del sistema del metro de Pyongyang, una red que, según expertos, no solo transporta pasajeros, sino que también sirve como refugio en caso de emergencias. Este sistema, notablemente profundo, es ya de por sí un ejemplo de la obsesión del régimen por la protección subterránea. Sin embargo, el palacio subterráneo lleva esta lógica a un extremo: un espacio autosuficiente donde la élite podría continuar gobernando incluso bajo un ataque devastador. Las descripciones del interior del palacio provienen en gran medida de desertores y reportes de inteligencia. Se habla de vastos corredores, salas de mando equipadas con tecnología avanzada para su época y habitaciones que combinan lujo y funcionalidad. Este espacio no sería solo un refugio, sino también un centro de operaciones diseñado para mantener el control político y militar en las circunstancias más extremas. Los rumores también sugieren la existencia de reservas de alimentos, agua y medicinas, junto con sistemas de filtración de aire, capaces de neutralizar agentes contaminantes. Esto, combinado con un sistema eléctrico independiente, haría del palacio un espacio completamente autosuficiente. No es difícil imaginar cómo esta idea encaja con la narrativa norcoreana de autosuficiencia y resistencia frente a enemigos externos. La construcción de esta obra, si es que realmente existe, habría requerido recursos monumentales y un grado de secreto absoluto. Aquí entra en juego el carácter del régimen. En Corea del Norte, la información se maneja con un control férreo y los proyectos de infraestructura, especialmente los de carácter militar o estratégico, se realizan bajo un velo de hermetismo casi total. La paranoia que alimenta estas decisiones no es gratuita. Corea del Norte ha vivido bajo la constante amenaza de intervención extranjera desde su creación en 1948. La Guerra de Corea, los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur y las sanciones internacionales han reforzado esta mentalidad de sitio. El palacio subterráneo sería la cristalización arquitectónica de esta mentalidad, un refugio contra un mundo exterior percibido como hostil e implacable. El palacio subterráneo no estaría solo. Se ha documentado, aunque de manera limitada, la existencia de una vasta red de túneles y búnkeres en Corea del Norte. Algunos de estos túneles se extienden incluso hacia Corea del Sur, diseñados para permitir movimientos estratégicos de tropas. Esta infraestructura subterránea es testimonio de la capacidad técnica del régimen y de su compromiso con una defensa en múltiples capas. Sin embargo, el palacio se distingue por su supuesto nivel de sofisticación y su papel simbólico. Mientras los túneles militares están diseñados para la movilidad y el ataque sorpresa, el palacio subterráneo es el último bastión, un lugar donde el régimen podría resguardarse y planificar su supervivencia. Lo que hace al palacio subterráneo tan fascinante no es solo su posible existencia, sino lo que simboliza. Es un recordatorio de cómo los líderes moldean su entorno físico en función de sus miedos y aspiraciones. En el caso de Kim Il-sung, este entorno refleja una visión del mundo profundamente marcada por el conflicto y la desconfianza. El hermetismo de Corea del Norte asegura que gran parte de lo que se sabe seguirá siendo especulación.
Pero las piezas del rompecabezas, aunque fragmentadas, pintan un cuadro de ambición y aislamiento. Este lugar, real o imaginario, encarna el etos de un régimen que ha convertido la autosuficiencia en su credo y el secreto en su arma más poderosa. A medida que pasan los años, el palacio sigue siendo un tema de fascinación para analistas y curiosos por igual. Quizá nunca se revele toda la verdad sobre este lugar, pero en su misterio reside su poder. Como muchas cosas en Corea del Norte, su existencia, o al menos su idea, es un recordatorio de lo poco que sabemos realmente sobre uno de los países más enigmáticos del mundo. Suscríbete.